Pues, bueno, con las buenas noches para todos, siendo las 7 de la noche el del día 8 de noviembre del 2022, hoy martes, vamos a realizar con los colegas contadores y con los ilustres invitados que tenemos para hoy el conversatorio sobre cómo quedó nuestra propuesta en la reforma tributaria, el cual Miguel Ángel García López, presidente del Grupo de los 100, nos hará una breve reseña histórica de todo el proceso, en resumen, desde que se inició, como se dice, la pelea, y como decimos en la convocatoria, se ha ganado una batalla, pero nos seguimos luchando por los que nos faltan, porque se pudo hacer algo, pero aún queda faltando mucho tema por tratar desde el Congreso, aunque muchos colegas son aparte al tema político, esto sin política no se hubiera podido llegar donde hemos llegado. Bueno, eso es parte del proceso. También le damos la bienvenida a Diego Fernando Peláez, quien es el asesor jurídico del Grupo de los 100, Miguel Ángel, que lo mencioné como presidente. Tenemos a Gustavo Adolfo López, de la escuela del colegio, perdón, del suroccidente colombiano. También tenemos a Sandra Burgos, tenemos a Pilar Jiménez, Pilar Duitama Jiménez. Duitama es tu primer apellido, ¿no? ¿Sí? Sí, señora, así es. María del Pilar. María del Pilar, porque es que aquí la puse Pilar sola, que así la conozco, Pili, la famosa profe Pili. Bueno, está bien. Tenemos también a Camilo A. Peña, el famoso don Camilo, Leonardo Barón, Gerson Grajales. Bueno, va a ser un conversatorio muy, muy chévere, muy agradable, y ahí vamos a iniciar pues con todos nuestros procesos. Y Miguel Ángel, ¿dónde estás que no te veo? Nuestro amigo también Juan Fernando Mejía, que ya llegó también. Aquí estoy, Yanecita, estaba en zona de alimentación porque no estoy desde la casa, sino desde la oficina. Ah, bueno, estoy bueno, sí. Puedes prender cámara, Miguel, estás autorizado para prender cámara. Sí. Y mientras tanto que Miguel, nosotros todo la apagamos para que la fluidez de la transmisión se nos permita estar más fluida. Miguel Ángel, yo no sé si vas a pasar alguna presentación porque voy a bajar la mía, y si no, no hay, tranquilo, que precisamente, como ya lo decía desde el inicio, estamos en un conversatorio sobre el tema de cómo quedó nuestra propuesta en la reforma tributaria. Hemos ganado una batalla, ¿sí? El camino es largo y aún no hemos empezado. Es que no estaba viéndome muy bien en este fondo, ya estoy bien. Ajá. Ok, bueno. Muchísimas gracias, Janet, por la invitación. ¿Ya comenzamos a grabar? Bueno, Miguel Ángel, sí, ya comenzamos hace ratito y tienes el auditorio a tu favor. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Janet, por la moderación de este conversatorio. Encantado de verlos a todos ustedes aquí, a mi ex compañero de auditoría del IDEMA, Gustavo Adolfo. Muchísimos años sin hablar personalmente, pero bueno, lo he venido siguiendo por redes y todo, y siempre hemos mantenido una línea de acción muy, muy coherente entre ambos. Diego Fernando Peláez, nuestro asesor jurídico del Centro de Estudios Grupo de los 100, y a todos los que están aquí, encantado de conocerlos, a María del Pilar Duitama, que es primera vez que escucho ese apellido, yo no sabía que era apellido Duitama, pero bien, bueno, me encanta también cada día ampliar conocimientos de toda índole. Como dice el título del conversatorio, hemos ganado una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Y la guerra pues continúa porque nosotros no podemos desmayar cada que salen normas o leyes, bueno, en contra de la profesión, en contra de los pequeños contribuyentes del país, en contra de nuestros clientes, que en última son los que
nos generan los ingresos que nosotros percibimos para nuestro propio sustento. De tal manera que es una pequeña batalla, diría yo, y pues nos quedan debiendo. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó en el 2013 cuando esa página de la DIAN era un desastre? Todavía lo es, no quiere decir que hayamos mejorado y que todo se haya perfeccionado. Entonces, en el grupo de los 100 comenzamos a trabajar y a exigirle al director de la DIAN que si quería pues tener declaraciones al día, necesitaba tener una página web que valiera la pena, porque era una tragedia la que actualmente teníamos. No ha cambiado, ha mejorado, no podemos negar que ha mejorado sustancialmente, mas no es la perfección. Todavía hay inconsistencias, todavía hay dilaciones, todavía hay demoras, todavía salen errores, pero bueno, allí vamos trabajando y hemos logrado pues que se nos escuche. Siguió este problema tan grave hasta que en el 2018 no hubo otra solución que realizar un plantón. Este plantón lo iniciamos en el grupo de los 100 aquí en Cali, copió el Colegio de Contadores Públicos de Bogotá, con su filial de Bucaramanga y otras agremiaciones a nivel nacional. Adeconta en Cali, que por estos días de cumpleaños también estuvimos, y bueno, tuvimos más de 200 contadores en Cali haciendo esta protesta para que nos escucharan, para que se dieran cuenta que los contadores públicos necesitábamos que fuéramos respetados. Una comisión entró a hablar con la directora de esa época de la DIAN aquí en Cali, por instrucciones del director de la época en Bogotá. Conseguimos pues unos compromisos que finalmente no se cumplieron todos, pero bueno, y nosotros trazamos esa ruta, iniciamos algo. Seguidamente el grupo de los 100 siguió trabajando fuertemente cuando se vino esta avalancha de sanciones, y fue una forma muy irrespetuosa como el director de la DIAN en su época, el doctor Romero, no obstante el sacrificio tan grande que hicieron nuestros colegas contadores, que yo le dije al director de la DIAN, yo no sé ellos cómo se escaparon, porque entre otras cosas fuimos de los pocos profesionales a quienes no se nos permitía desplazarnos a nuestros lugares de trabajo, y sin embargo, en un gesto de mucha responsabilidad de nuestros colegas, acudieron y presentaron su información exógena. Por obvias razones, algunos errores tenían que haberse cometido. Por obvias razones, algunos tuvieron que presentarla tarde, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la DIAN, en vez de mostrarse agradecida de que los contadores habían hecho ese sacrificio para tener la información exógena al día, se vino en el año 2020 con una avalancha de cartas, de sanciones, y lo más grave de todo es que con pliegos de cargos de una sola vez, pliegos de cargo. Entonces pensamos que algo teníamos que hacer y nos fuimos para Bogotá por una cita que nos consiguió el senador John Milton Rodríguez de aquí del Valle, pues senador de la República. Conseguimos esa cita y nos fuimos el vicepresidente, el presidente que era yo, y nuestro asesor jurídico Diego Fernando Peláez, y hablamos a última hora el director dijo, yo no los puedo recibir, pero aquí está la plana mayor de fiscalización. Y logramos el compromiso del director de fiscalización que no se generarían más pliegos de cargos sin antes enviar una persuasiva, porque esa fue una de las quejas, que algunas seccionales de una vez era enviando el pliego de cargos con el perjuicio de que los sancionados no podían acogerse al 20% de que hablaba el parágrafo
del artículo 651 del estatuto, y no que de una vez tenían que pagar la sanción reducida a la cuarta parte, que en todo caso era gravosa por los 15.000 VTs en los cuales se separaba dicha sanción. Entonces, eso fue un triunfo para nosotros. Pero ya antes, cuando se discutía la ley 1819 del 2016, nosotros acudimos a la ANDI aquí en Cali, donde estaban reunidos todos los ponentes, y solicitamos una entrevista con ellos y les dijimos que era necesario que para que esa ley saliera, debía incluirse en ella un tema relacionado con la territorialidad del impuesto de ICA, lo cual hasta la fecha era una confusión total, y que era necesario que se hiciera un saneamiento a las declaraciones de retención en la fuente ineficaces. Eso lo logramos, el representante de la Cámara por Córdoba, el doctor Zenobi, dijo: me comprometo a que esto entre en la reforma. Pero no sabíamos que en esa reforma se iba a aprobar un veneno, que fue el artículo 651 del estatuto, su modificación, que ya no establecía que las sanciones por la falta en la presentación o presentación con errores, etcétera, ya no era un asunto subjetivo, sino objetivo. Es decir, el Estado establecía que de suyo el no presentar esta información exógena, presentarla con errores o presentarla extemporánea, le causaban daño al Estado, lo cual no es cierto. Esto nos dejó allí pues quietos, porque la DIAN, sin embargo, se abstuvo de sancionar en los primeros meses de vigencia de la ley, pero en el 2020 la estrenaron y eso fue mortal para muchas empresas. Luego de toda esta lucha, entonces comenzamos a tener conversaciones con el bloque parlamentario, porque el grupo de los 100 fue elegido miembro de la junta directiva del grupo multisectorial que alberga a unas 22 sectores del Valle del Cauca, y comenzamos a tener interlocución directa con el bloque parlamentario del Valle. Allí fue donde nosotros comenzamos a trabajar en este tema del 651 que había que modificarse. Comenzamos con el tema del 580-1, que es necesario que desaparezca del estatuto. Ese artículo 580-1 no tiene razón de estar en el estatuto tributario, y el artículo 600, que tampoco tiene razón de ser, que haya pues tantos plazos para presentar el IVA, lo cual es perjudicial y además confuso. Entonces vienen los decretos de emergencia económica, los decretos con fuerza de ley de emergencia económica, y debajo de los decretos... Hola, qué pena, no se oye bien, qué pena, pues yo no escucho muy bien, disculpe. Los demás están oyendo bien. No, perdón, se escucha perfecto, María Elena. Revisa tu equipo. Revisa tu Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Es el equipo. Sí, se escucha muy bien. Yo también Entonces, escucho muy perdón, bien. será mi micrófono, pero yo no escucho. Gracias de todas formas. Sí, María sí. Elena, efectivamente, revisa. Continúe. Entonces iba en que con el bloque parlamentario del Valle del Cauca trabajamos en ese aspecto, gracias a la interlocución que logramos con el grupo multisectorial. Sucedió que vino la oportunidad de esta ley, de este proyecto de ley de reforma tributaria. Fracasamos en el intento que hicimos con la ley 2155 del 2021, en que se pudiera lograr algo. Fracasamos con eso, no obstante que hablé personalmente con el ministro de Hacienda de la época, y no fue posible. Con el representante Cristian Garcés, muy comprometido, con el senador Milton Rodríguez, muy comprometido, con otros parlamentarios muy comprometidos. Sin embargo, no fue posible. No pasó nada después del estallido social, no pasó nada en la ley 2155. Y entonces pensamos que no
podíamos desmayar y comenzamos a trabajar por medio de videos. Ese videito donde yo les decía a los candidatos presidenciales, ustedes tienen que modificar estos 6 artículos porque esto va a quebrar a las empresas. Pero detrás de quebrar a las empresas venía el sufrimiento de nuestros colegas. No es posible que un servidor de la patria como un contador público tenga que asumir esta angustia que conlleva una sanción para su cliente y adicionalmente recibir el castigo de que el cliente quiere repetir contra él por estas sanciones. Entonces continuamos con esto. Ese video le dio toda la vuelta al país porque cuando me encontré con el ministro de Hacienda aquí en Cali, lo primero que me dijo fue, Miguel Ángel, el hombre del video. Entonces le dije, sí, señor, ese video ha recorrido todo el país, usted es más famoso que yo. Dije, pero esa fama a mí no me interesa si no tiene resultado. Entonces, bueno, seguimos trabajando hasta que en esta ley recibimos el compromiso de unos 6 o 7 parlamentarios que sí iban a trabajar en ella. Tuve la oportunidad de entregárselas directamente al ministro de Hacienda aquí en el centro de convenciones. Me dijo en forma un poco despectiva, pero es que esto es un asunto administrativo, esto no tiene que ver nada con el Congreso, esto tienes que hablar con el director de la DIAN. Le dije, señor ministro, qué pena, esto es parlamentario. Entonces, esto es parlamentario porque esto está en el estatuto tributario. Entonces me dijo, bueno, me comprometo a hacer la revisión de los comisiones terceras de Senado y Cámara. También se la entregué a Cristian Garcés, a Gustavo Bolívar, a la doctora Pizarro, bueno, todos dijeron sí, y a la doctora Clara López Obregón. Ella me mandó a llamar, que si podía estar con ella en una reunión virtual que tiene en el Tolima, pero ese día precisamente no pude, pero sí tuvo conocimiento de eso y vemos que hoy en día que fue una de las ponentes de la modificación. Y aquí estamos ahora, pasado mañana tengo una reunión con el señor ministro de Hacienda. Vamos a trabajar a ver si es posible que nos den cabida porque el grupo multisectorial está invitado, pero solamente le están dando un cupo. Pero ya me autorizó el presidente de que envíe un oficio a nombre del grupo de los 100 para decirle al señor ministro, nos quedaron debiendo. ¿Qué nos quedaron debiendo? Nos quedaron debiendo que el 580-1 debe desaparecer y establece un alivio muy, muy pequeño, solamente el que haya presentado hasta 10 VTs, que no sabemos pues si los 10 VTs son de hoy hacia atrás o cada año se contabilice los 10 VTs de cada año. Nos quedaron debiendo que el artículo 600, a pesar de que conseguimos un alivio muy importante en que se presenten estas declaraciones, se corrijan sin sanción, y eso pues fue una bendición para muchas empresas. Aquí vino una contadora pues llorando porque entre ella y el revisor fiscal tenían que pagar 280 millones de pesos, y es un alivio y es muy satisfactorio que haya conseguido este saneamiento, y nos quedan debiendo que debe desaparecer, y nos quedan debiendo que el 600 tiene que modificar la presentación del IVA en 2 periodos máximo, bimestral y anual para el régimen simple de tributación. Entonces, como les dije al principio, nos ganamos una batalla, no es la guerra, tenemos que seguir trabajando y tenemos que estar pendientes de cualquier otra cosa que salga que afecte al contador público. ¿Qué les pido yo hoy a los colegas que están aquí reunidos? Hay que apoyar a los gremios. Entonces es, digamos, un poquito frustrante cuando escuchamos decir, mire, yo me quiero afiliar al grupo de los 100, pero ¿qué recibo en cambio? Pero resulta que es que lo que hemos recibido, lo que hemos producido en estos años ha sido suficiente como para que una persona quiera asociarse. Obviamente nosotros sí damos contraprestación, vamos a tener capacitaciones, tenemos capacitaciones en las cuales los asociados tienen un descuento sustancial. Seguimos trabajando en favor de ellos, pero lo más importante es que nosotros, si mantenemos un gremio fuerte y unido, somos invencibles, seremos invencibles. Una sola golondrina no hace verano, y como dije en estos días,
Solo no podemos, juntos sí podemos lograr muchas cosas. Muchísimas gracias por el tiempo y por escucharme. La unión hace la fuerza, ¿no, Miguel? Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces vamos, tengo manito levantada de José Miguel Hernández. José Miguel, abre micrófono si le vas a hacer alguna preguntita a Miguel Ángel García. De José Miguel para Miguel Ángel. José Miguel. Bueno, parece ser que tiene problemas con el micrófono. Listo. Entonces voy a darle la palabra a Gustavo Adolfo en representación del Colegio de Contadores del Suroccidente Colombiano, el cual desde allá... bueno, ya abrió por acá José Miguel. José Miguel, ¿vas a hacerle alguna pregunta a Miguel Ángel del grupo de los 100? Abre micrófono porque tienes el micrófono apagado. Bueno, mientras José Miguel, voy a mirar de pronto qué preguntitas tengo por aquí. Un minutito, voy a ver. Dice por acá, agradezco de forma personal a todos los gestores del gran avance por lo menos ser escuchados el gremio de contadores públicos en Colombia. Excelente labor, les felicito y les agradezco tanta tenacidad, generosidad, empoderamiento. Gracias, dice Capital Tributario. Noelia, ¿será posible que esas declaraciones de renta se vuelvan más simplificadas? Pregunta Noelia. Muchas gracias al colega Miguel Ángel. ¿Qué le podemos responder a Noelia? Hacia eso apuntamos, ¿no? ¿Que esas declaraciones de renta se vuelvan más simplificadas? Hacia eso apuntamos, porque cuando se posesionó el doctor Romero como director de la DIAN, lo escuché en un discurso en Cartagena en el Congreso de Confecámaras, cuando dijo, vamos a hacer que la DIAN sea lo más simplificado posible. Entonces salió el régimen simple de tributación y resulta que no es tan simple porque son seis declaraciones, 6 pagos anuales, son 2 declaraciones anuales también, el tema de la retención, bueno, no hay simplificación realmente, pero esto no quiere decir que el régimen simple de tributación no sea bueno. Yo soy un defensor del régimen simple de tributación. Estuvimos con algunos parlamentarios aquí en mi oficina, yo creo que estuvo Janet también. Estuvimos con una de las autoras de este artículo, la doctora Catalina Ortiz, y bueno, yo siempre lo defendí porque me pareció que era una forma mucho más ágil para que podamos presentar declaraciones. Entonces, dentro de las falencias que tiene es muy bueno y esperamos que el trabajo de la DIAN apunte hacia eso, hacia la simplificación. Bueno. Jorge Alexander, ¿tienes pregunta para Miguel Ángel? Sí, don Miguel Ángel, buenas. Excelente las apreciaciones. Jorge Alexander, ¿desde dónde te conectas con nosotros? Desde Santander, Socorro Santander. Listo, bienvenido. Apoyo la idea del doctor Miguel Ángel de que el IVA tenga una sola periodicidad. No sé por qué no lo dejan bimestral o cuatrimestral, pero que sea una sola, porque es que esta es la hora y todavía hay mucha confusión. Que ellas teníamos una discusión sobre si era bimestral, cuatrimestral y las apreciaciones estaban divididas, entonces hay un margen de error grande. Entonces sería muy bueno luchar porque sea un único periodo y no dejar ese bache ahí para que nos estén sancionando. Y la segunda, como se habla de un sistema tributario simplificado, ¿qué posibilidad hay a futuro en otra reforma ir pensando sobre simplificar las tarifas de retención? Así yo me acuerdo que hace unos años habían como 12, 15 de IVA y se dejó a 2, 5 y 10. No sé hasta dónde sea posible a futuro llegar a 5 hasta 10 bases de retención, es una cantidad de tarifas. Ese es como mi punto de vista y mi apreciación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que, digamos, en los Estados Unidos que se presenta declaración de renta, pero no tiene nada que ver con patrimonio.
ahí son 50, bueno, yo no he tenido acceso sino a unos 4 o 5 estados, y no hay patrimonio. Y hay una cosa muy buena en los Estados Unidos que lo estaban pidiendo un grupo de personas aquí encabezados por el doctor Acevedo, defensor anterior del contribuyente, y es el derecho al error. En los Estados Unidos existe el derecho al error. Cuando se falla en la presentación de una declaración no hay sanción, no me había enterado de esto hasta que el doctor Acevedo me lo dijo, porque mi hija en cierta ocasión en el 2021 me dijo: papá, no presenté la declaración de IVA porque yo no el income tax, porque yo no sabía, yo no tenía ni idea. Entonces, si me puedes ayudar, y no te puedo ayudar porque eso es legislación de Utah, yo no tengo el conocimiento para hacerlo. Consigue una contadora, pero te va a tocar pagar sanción. Y luego me llamó y me dijo: no, la contadora dijo que no tenía sanción, me la presentó y me presentó la del 2020 también, y me van a devolver plata. O sea, conclusión, yo no sabía el por qué, pero es que me doy cuenta que en los Estados Unidos sí existe el derecho al error. Ah, eso está muy bien ese dato. Bueno, entonces vamos a darle, para continuar con nuestro conversatorio, tiene la palabra Gustavo Adolfo en representación del Colegio del Suroccidente Colombiano, para que nos cuente a todos los presentes desde esa parte de nuestro país que también lucharon y pedalearon para llegar a este, bueno, entre comillas, como decimos nosotros, ya Miguel Ángel ya lo dijo también, ganamos esta batalla, todo nos falta seguir, no desfallecer. Y luego de Gustavo Adolfo se prepara don Camilo con el resumen muy juicioso que nos tiene también con respecto a lo que se vivió en el Congreso. Bueno, Gustavo Adolfo, pues, continúa. Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto poder estar aquí en este conversatorio que busca comentarle a todos los asistentes el trabajo que se hizo para poder lograr incorporar a este proyecto de reforma tributaria, que aún no es ley, que está en el proceso de sanción presidencial. Aún todavía están discutiéndose algunos asuntos, pero que en este trabajo nos pudimos encontrar. Gracias a todos, qué gusto estar con todas las personas que han movilizado ideas, personas y gremios para que se pueda conseguir esto. Desde esta tierra, desde Pasto, a través del Colegio de Contadores Públicos del Suroccidente Colombiano, a través de la gestión que hiciera nuestra presidenta Sandra Burgos, se logró contactar a la representante de la Cámara de la Arauca, que es Karen Manrique, que por fortuna tiene dentro de su equipo asesor un contador, y pudimos hablar con ella, hablar con su correspondiente asesor. Estábamos hablando el mismo lenguaje, lo cual fue muy, muy bueno para poder comunicar y transmitir las ideas que se estaban planteando. Entonces, a partir de ese contacto que hicimos con ella, pudimos presentarle a ella verbalmente en una sesión de plenaria las ideas que teníamos alrededor de propuestas que teníamos que hacer a esta reforma. Primero, debo rescatar yo, ayer lo dije también, debo rescatar que es la primera vez de lo que me acuerdo que el proyecto de reforma tributaria se conoce abiertamente para todo el país. Al día siguiente de la posesión del presidente, conocimos el texto y pudimos trabajarlo. Y también es la primera vez que yo tenga conocimiento que podemos acceder a los congresistas de esta manera, tal como lo manifestó Miguel Ángel ahora y como lo van a manifestar otras personas, que pudimos acceder a aquellas personas que finalmente pueden tomar las decisiones allí. Desde el colegio en Pasto contactamos a la representante y le hicimos unas propuestas que fueron nutridas también, por fortuna, con la participación de nuestro colega Leonardo Barón García, que también está aquí presente, y le hicimos un documento, y voy a resumir brevemente en qué consistió la solicitud de estas propuestas a la congresista. Primero, en el tema del régimen simple. Puntualmente, que la base gravable incluya el descuento de las ventas, es decir, los descuentos y las devoluciones en ventas se pudiera
bajar la base gravable no ingresos brutos, sino ingresos netos. También se planteó que se incluya en el proyecto de reforma tributaria que aquellas personas que siendo empleados y teniendo RUT, siendo empleados y al dejar de ser empleados pudieran acceder al régimen simple en ejercicio de cualquiera de las actividades que están grabadas en el simple, pudieran acceder porque hoy por hoy no lo pueden hacer. También planteamos que se elimine la autorretención en la fuente en el simple cuando un simple compra a un ordinario. Y por último le planteamos que, también le planteamos que el rete IVA que se está haciendo hoy por hoy del simple responsable de IVA al simple responsable de IVA, que se elimine y que se mantenga únicamente del responsable no perteneciente al simple. Y por último, que se mantenga el grupo de los profesionales liberales en el simple. De todas estas propuestas coincidimos con otros congresistas y con otros contadores con el tema del mantener la profesión liberal en el simple, cosa que se logró a medias, pero se logró. Hoy tenemos en el proyecto de reforma tributaria que el grupo que estaba ya por fuera, completamente por fuera, el profesional liberal, está excluido ya del simple, lo cual iba a generar un conflicto bastante fuerte para los profesionales liberales. Se logró mantener, pero infortunadamente con un tope muy reducido en 12.000 VTs. Eso pues limita muchísimo la permanencia en el simple de las profesionales liberales, siendo personas naturales, pero bueno, logramos en este momento poder sostener eso. Le planteamos también al Congreso que se explore, no es una idea nueva, pero ya la venimos trabajando hace tiempo, en algún proyecto de reforma tributaria se abordó, y eso creo que es una cosa que tiene que abordarse nuevamente en otras reformas, en otras posibles reformas, es de tener una tarifa diferencial para las pymes, no MIPYMES, sino para las pymes. En esta ocasión le propusimos que lleven al artículo 241 a las pymes. No se logró. A mi modo de ver, otro tema que planteamos fue la forma de redactar del artículo 69 de este proyecto de reforma tributaria. No se logró que eso lo entendieran allá y va a tener conflictos en el aporte a la seguridad social de aquellos que no son profesionales liberales, no son prestadores de servicios, y eso puede generar inconvenientes. No se logró eso. Y coincidimos con Miguel y con todos los que están aquí reunidos hoy con el tema de la retención en la fuente de manera ineficaz. La idea finalmente es lo que está diciendo Miguel Ángel. Ese artículo 580-1 no tiene por qué existir. No tiene por qué existir, los argumentos son muchos, pero por ahora se logró que esas ineficaces se puedan pagar, aquellas que son no superiores a 10 VT se puedan pagar con un plazo determinado, sin pagar sanciones, más solamente los intereses de mora, pero bueno, debió ser mucho más alto el tope, pero eso se logró conseguir. Coincidimos con varios, cada uno estaba haciendo un trabajo por aparte y coincidimos y por eso estamos acá. También coincidimos en el trabajo de información exógena. Por fortuna este es un cambio magnífico, es una cosa loca, es de no creer. Ayer estábamos escuchando colegas que han estado a punto de suicidio con este tema de sanción de exógena, y esos son temas muy complejos que no puede ser posible que nuestra legislación se mantenga así, y por fortuna el Congreso escuchó las voces que, tal como lo manifestó Miguel Ángel y como lo van a escuchar ahorita, Camilo va a expresar cómo quedó ese artículo y el cambio trascendental que tuvimos allí. El gremio en Nariño, el gremio en el suroccidente sigue haciendo cosas, sigue presentando alternativas y nos uniremos a las propuestas que quedan pendientes. Sigue pendiente ese artículo 600, ya lo dijeron varios, el artículo 600 definitivamente tiene que ser una sola periodicidad. La DIAN en un esquema dictatorial y confuso siempre expide conceptos que enreda más, ya esos conceptos les agregan unos decretos que siguen enredando más y es una confusión. Ese artículo 600 hay que seguirlo trabajando y hay que pensar seriamente en la ley del error. Lo acaba de decir Miguel Ángel, puso ya ejemplos que hay en Estados Unidos, en Francia existe la ley del error,
Los contadores no podemos seguir siendo las personas que paguen los problemas tributarios que se originan en ejercicio de nuestra profesión. Tenemos que ser vencidos en juicio, tienen que demostrarnos la mala fe de haber llegado hasta ese punto. Este evento en el que están, según lo que veo, más de 200 personas conectadas, es un evento en el que estamos mostrándoles a ustedes un trabajo que se logra hacer primero a través del gremio, segundo a través de la unión que se formó a través de una sinergia de varios gremios. En este punto, mire, que se une Nariño con el Putumayo, con el Valle, con personas de Bogotá que vienen trabajando, quizá no gremialmente, pero sí de manera particular y fuerte. Ahí está el trabajo de Juan Fernando Mejía, que también viene haciendo aportes importantes, contactando los congresistas. Es definitivo que tenemos que seguir contactando a los congresistas o llevar a colegas allá, a donde se toman las decisiones. Ese es un tema que hay que seguirlo abordando, trabajando, discutiendo, para que en el tema tributario, que es el que más nos unimos gremialmente, podamos conseguir nuevamente beneficiar a las empresas desde nuestras posiciones profesionales. Ese es el mensaje último. Hay que seguir trabajando. En el final del trabajo con la representante de la Cámara dijo, mire, no pudimos incluir algunas cosas de las que ustedes nos plantearon, vamos a seguir trabajando. El asistente de ella dijo, vamos a trabajar quizá en la reglamentación, que se puedan organizar cosas que permitan que nuestro trabajo como contadores, como revisores, como asesores tributarios, definitivamente logre la simplificación que estamos buscando. Tenemos un estatuto tributario complejísimo, y a eso hay que agregarle el decreto único tributario 1625, que también complejiza las cosas con conceptos de DIAN que complejiza aún más, que enredan las cosas. Y hoy van a escuchar, por ejemplo, a Diego Peláez cómo el tema tributario, abordándolo desde la legislación, puede manejarse de una manera diferente. Vivimos con miedo los contadores y es hora de que nos unamos para lograr beneficio. Eso es lo que les queríamos compartir a ustedes desde el sur de este bello país. Muchas gracias por su... Otro pedacito, había así el pan y un pedacito de los pan de bonos para el desayuno mañana. Muchas gracias por ¿Y si toda la nunca había dado pan de bono? y el trabajo que han No, realizado. María Janet. María Janet. Qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado, qué vergüenza. Pero bueno, ya lo prendí. Voy a dirigirle una preguntita en el chat a Gustavo Adolfo, que la escribieron mientras él hacía su intervención. María Consuelo Paredes dice, buenas noches, María Janet y Miguel Ángel, muchas gracias, colegas, por todo lo posible, por lo que han hecho posible para que la DIAN nos escuche. Quiero solicitar si es posible seguir insistiendo sobre el tema de las declaraciones de retención en la fuente ineficaces, porque en una de las empresas que yo trabajo tengo el inconveniente que no tienen un buen flujo de caja para pagar a tiempo y nos han sancionado porque se paga 1,000 pesos de menos o se ha pagado un día después. Gracias. Entonces, Gustavo, yo sé que estamos en la tarea y seguimos, pero respóndele por favor a María Consuelo. Sí, pues la idea precisamente es, lo dijo Miguel Ángel, y yo me ratifico en eso, la idea es que el artículo 580-1 sea derogado. Eso no tiene sentido, eso no sé en qué momento se introdujo esa normatividad y la han ido cambiando y el concepto, la DIAN ha venido incluyendo conceptos. En algún momento llegó a decir que si no es el pago parcial y el pago total, no opera la ineficacia. En fin, hay que seguir trabajando sobre eso. Estamos en esta lucha comprometidos para que ese artículo sea derogado.
Listo, Gustavo Adolfo, gracias por tu intervención. Entonces, le damos la palabra a nuestro amigo Camilo, y se alista Diego Fernando Peláez. Muchas gracias, María Janet y todos. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, le escuchamos perfectamente. Bueno, vamos a quitarnos esto. Bien, muchas gracias por la palabra, la intervención de Miguel Ángel, de Gustavo. Les voy a comentar un poco lo que se vivió en Bogotá. Ya vimos lo que ocurrió en el Valle, lo que ocurrió en Nariño, ¿verdad? Ya venía un trabajo bastante interesante que se había venido haciendo, pero que desafortunadamente no había rendido los frutos que se esperaban. Esto hizo que, y lo digo de esta manera, llegara el fatídico 27 de septiembre. ¿Por qué fatídico? Porque ese día llega una serie de comunicados, acciones de control a las empresas por tema de IVA, puntualmente periodicidad de IVA. ¿Qué ocurre? En ese momento yo estaba de pronto un poco lejos de los temas y me empiezan a decir colegas, oiga Camilo, mire lo que está pasando, están ocurriendo esta serie de situaciones, ¿qué podemos hacer? Yo les dije, bueno, como dice el cuento de Simón el Bobito, a ver los pasteles, los quiero probar. Y empezamos a ver una serie de situaciones bastante complejas desde el grupo GS Global. Básicamente nos empezaron a decir, oiga, lo que pasa es que una colega estuvo a punto de perder su hijo, estaba embarazada, un embarazo riesgoso, por una sanción que tiene que ver con la periodicidad de IVA. Luego por allí nos empiezan a hablar de intentos de suicidio, incluso como bien lo decía el colega Gustavo. Entonces, ya viendo todo esto, nos dimos cuenta que esto no era una situación menor, sino que ya no era simplemente una situación y se estaba convirtiendo en un problema. Entonces, se comenzó a hablar con personas. Se habló con Leonardo Barón, se habló con Miguel Ángel García. En este proceso conocimos al Colegio de Contadores Públicos del Suroccidente Colombiano. Y aquí debo rescatar que de la mano de todos los casos que día a día nuestros mismos colegas nos narraban, vino la colaboración, la cohesión que tanto hemos soñado en este gremio. Y esta cohesión básicamente se comenzó a dar en el momento en que de manera voluntaria muchas personas decían, venga Camilo, yo tengo un contacto con este representante de la Cámara, venga, yo tengo un contacto con este congresista, mire, y empezamos a tener pequeñas reuniones. Y de la mano de lo que estaba haciendo el grupo de los 100, de la mano de los documentos, el documento que tenía el grupo de contadores públicos, Colegio de Contadores Públicos del Suroccidente Colombiano, empezamos también a construir cosas, a construir documento y a llevarlo a las UTL de algunos parlamentarios. En este sentido, pues empezamos a ser escuchados y los colegas empezaron a sentir cierto tipo de pertenencia por este proceso. Y eso fue de pronto lo más bonito, lo más importante, la pertenencia, que cada colega quería colaborar, cada colega quería exponer su caso, cada colega quería que la cosa mejorara. Y en ese sentido, pues también construimos un documento, lo hicimos llegar, que reza básicamente mucho de lo que ya se ha hablado aquí. Un segundo. María Janet, ¿me hablas? No, tranquilo, hágalo. Ok, es que no tengo audífonos. Bien, entonces todo ese tipo de situaciones empezaron a sumar y la gente empezó a solidarizarse, empezó a replicar y empezó a llegar el trabajo colaborativo. Entonces ya el grupo de los 100, el Colegio de Contadores Públicos del Suroccidente y todos empezamos a trabajar al unísono viendo en el norte pues una causa común, una causa que naturalmente nació hace mucho tiempo, como bien lo expresa Miguel Ángel, unas sanciones, un régimen sancionatorio
bastante desproporcionado, un principio de lesividad que no está adecuadamente plasmado en el estatuto tributario, este tema de las ineficacias de las declaraciones, y me uno a la voz de Adolfo cuando menciona el decreto reglamentario 1625, que es gran parte del problema. Por allí un parágrafo que dice que las declaraciones que se presentan con periodicidad distinta, refiriéndose al IVA, no tienen efecto legal. Eso es una cosa que es un exabrupto, de hecho, algo que no debería existir. Entonces todos esos casos empezaron a sumar y empezaron a formar eco. Y el eco fue tan grande que nos empezamos a reunir, ya viene el tema de ACOPI, llegó una reunión con ACOPI. ACOPI también había hecho algunos trabajos, tenía unos avances ya propiamente dichos, que estaban orientados a eso, a buscar una posibilidad de que las personas que tenían estos problemas con las declaraciones de IVA, un efecto de forma, porque es naturalmente de forma, pudieran sanearlas en un tiempo prudente sin pagar estas sanciones tan exageradas. Y allí coincidimos y seguimos en la lucha. Todos, aquí ya estábamos todos agarrados de la mano porque, como bien dice Miguel Ángel, ellos estaban allí desde hace mucho tiempo, desde cada frente habían personas trabajando en esto. Pero ya cuando estábamos todos unidos, pues pienso que fue cuando se empezaron a ver los resultados más tangibles, más tangibles. Toda la comunidad o gran parte de la comunidad contable haciendo este tipo de apoyos. Agradezco primeramente a todas las personas que contaron sus casos y que los siguen contando, que nos siguen dejando al descubierto problemas de fondo que están siendo sancionados, porque no solamente es la periodicidad, no solamente es el tema del 651, que ahora vamos a mirar cuál fue o cuál será ese gran cambio positivo, sino también temas de forma, como por ejemplo, por citarles algún caso, o varios casos que nos han escrito en estos días, aquellos que vendieron en la pandemia alcohol, tapabocas, batas, y que por allí uno de los requisitos del decreto 551 decía que en el cuerpo de la factura debía rezar una frase que básicamente hacía alusión a que esos elementos eran exentos por el decreto 551. Pues resulta que por temas tecnológicos o por lo que haya sido, de sus proveedores de software o por olvido, lo que haya sido, muchas de esas facturas se fueron sin eso y ya la DIAN está llegando a esas facturas. El efecto de esto es que las empresas que vendieron estos elementos, pero que no colocaron esa frase en los comentarios, tienen que responder por ese IVA que no facturaron, y eso tiene una implicación directa en la declaración de IVA de ese periodo, y es que la tienen que corregir, tienen que asumir el IVA que no cobraron y naturalmente pagar los respectivos intereses de mora. Entonces, siguen llegando casos. Por eso, María Janet, lo bien lo dice, compro naturalmente esa idea. Esto es un camino largo, se han hecho muchas cosas, pero no hemos comenzado todavía con lo realmente grueso. Ese artículo 600, que tiene varias periodicidades para el tema del IVA, por allí el tema de las ineficacias de retención en la fuente, son bastantes situaciones en las cuales pues nos vamos a concentrar entre todos, unidos a los gremios. Resalto siempre la labor de Grupo de los 100, de Colegio de Contadores Públicos del Suroccidente Colombiano, de todas las personas que sus casos los comentaron, todas las personas que ayudaron a la redacción, a la asesoría, Leonardo, Juan Fernando, Diego, todas las personas que estuvieron en este proceso. Y una de las grandes gestas de este proceso fue naturalmente o va a ser la nueva redacción del artículo 651, que trae unas reducciones bastante,
pero bastante generosas en tema sancionatorio. Haciendo el ejercicio esta mañana con unas personas a quienes les he ayudado a liquidar su sanción, yo les dije, miren, hagan un ejercicio sencillo. Liquiden la sanción hoy con el artículo 651, versión de hoy. Y al ladito en una columna, liquiden la sanción con el artículo 651, versión posterior a la firma del presidente Gustavo Petro en la reforma tributaria. Hicimos el ejercicio con una extemporaneidad, básicamente. Y vimos cómo esa sanción, retirando todos estos temas de duplicidad y todo lo que, toda la depuración normal, esta sanción se bajó de 63 millones de pesos a 4.200.000 pesos. De 63 a 4. ¿Y dónde está básicamente el ejercicio? ¿Dónde está ese cambio? O sea, ya hay que pagar una sanción, porque no puede no existir una sanción en algunos casos, pero ya es bastante generosa la reducción. Y nos concentramos, por ejemplo, en que con el artículo actual, todas aquellas, toda aquella información que nosotros no reportamos tiene una sanción del 5% de lo que no se ha reportado y voy a reportar, ¿verdad? Ahora, el nuevo artículo nos va a decir que la sanción es del 1% de la suma respecto de las cuales no se reportó la información. Entonces vemos un cambio del 5% al 1%. Es bastante generoso. Que para el tema, por ejemplo, de las sumas que se reportaron de manera extemporánea, que era el siguiente ítem, pues lo obtenemos del 3% al 0.5%, que fue el caso puntual que miramos hoy, con esa sanción que estábamos liquidando. Y es bonito que hagan el ejercicio así, hagan el ejercicio a 2 columnas y se van a dar cuenta de la diferencia. Y las sanciones la información que se corrige, básicamente la que se envía de manera errónea, que después la corregimos, entonces viene de un 4% a un 0.7%. Vemos que los porcentajes son bastante reducidos, que la sanción es generosamente reducida, que debemos seguir trabajando, naturalmente. Pero tenemos todavía una sorpresa adicional. Y esta sorpresa adicional tiene que ver con las correcciones o la presentación voluntaria, que es toda aquella que se hace antes de que la DIAN profiere un pliego de cargos. Entonces, ¿qué nos dice el 651 hoy? Que si actuamos de manera voluntaria, esa sanción que calculamos al 5, al 4 o al 3, la podemos reducir al 20%. Es decir, pagamos el 20% de lo que nos dé. En este momento, hay un parágrafo que a mí la verdad me llena mucho de emoción, y es que dice que esta sanción, el parágrafo 1 del 651, redacción nueva, esta sanción se puede reducir al 10% de manera voluntaria, al 10%. Entonces vemos que la reducción es todavía más generosa, que la sanción va a ser todavía más pequeña, y esto nos lleva a, sí, es un mensaje de alivio para los contadores, es un mensaje de alivio para los empresarios, pero no nos debemos confiar, porque la sanción sigue estando ahí. No puede no haber una sanción. Vamos a trabajar porque algún día la lesividad desaparezca y sea aplicada de la manera que debe ser, porque el principio de lesividad básicamente me tendría que llevar a que si no hay una lesión, no tiene por qué haber una sanción, y no una sanción reducida como existe en la actualidad. Entonces, la idea es, unidos como gremio, vamos a trabajar por ese tipo de cosas. Una de las grandes gestas fue esta, la otra que tiene que ver con la periodicidad del IVA, que tenía unas sanciones gigantes, que fue la que ocasionó 2 intentos de suicidio. Y esto no es mentira, son cosas que nos escribieron al correo, que protegemos naturalmente la integridad y
y los nombres de las personas. O sea, esto hay que protegerlo porque pues tampoco podemos salir al público a decir nombres de casos puntuales. Siempre, siempre, siempre se manejan de manera confidencial, pero fueron casos que existieron y no queremos que sigan existiendo. Para eso debemos empezar a hacer las cosas sin miedo, sin ese revólver apuntándonos a la cabeza. Este es un gran paso, pero vamos a seguir dando pasos de la mano de Dios y de la mano de los colegas que bien han tenido colaborarnos en este proceso que inició desde hace mucho y que muy probablemente va para largo, pero vamos a estar ahí. Que era todo lo que les quería decir, hacerles este breve resumen ejecutivo de todo lo que se vivió en las redes, lo que se vivió en Bogotá, lo que vivimos todos los contadores día a día. Y bueno, le doy paso a María Janet y muchas gracias para todos. Gracias a ti, Camilo, por tu excelente resumen ejecutivo, como le llamas. Antes de darle la palabra a Diego Fernando, quisiera saber si Juan Fernando Mejía, Leonardo o María del Pilar tienen de pronto algo que complementar a lo ya expuesto y que se nos haya quedado por fuerita. Sí, de pronto algo muy rápido. Hola, sí, Leonardo y luego Juan Fernando. Leonardo, sigue. No, Juan Fernando primero tomó la palabra, por supuesto. Adelante, Juan, tranquilo. Gracias, Leonardo, hombre, un saludo. Bueno, no, agradecerle a todos los que han venido haciendo este trabajo y que hemos ido todos complementando y que de alguna forma hemos coincidido en tantas cosas que eventualmente hay que hacer énfasis en todo lo que nos une. He venido siempre preocupado en nuestro equipo, también por muchos casos que nos han llegado. Decía Camilo que 2 casos de suicidio, pero en realidad son muchos más, quizás. Nosotros hemos tenido unos casos donde llegan unas personas con unas situaciones que de verdad a uno incluso lo estresan, porque uno no sabe ni cómo ayudarles. Incluso personas que han tenido problemas con exógena, con la periodicidad, con el 651, con el 600, errores que son de forma que evidentemente no le causan daño al Estado y que en algunos casos incluso era con empresas con dueños no tan legales, gente que incluso me dijo que se tenía que ir del país porque estaban hasta amenazados. Unas situaciones de vida, unas situaciones humanas que de verdad a uno lo preocupan y lo dejan con un estrés todavía peor cuando llegan esos casos. Con Arles Ibarra, en algún caso, le decíamos a unas colegas, oiga, liquiden por lo menos la sanción mínima, a ver si la DIAN para el caso ahí. Y pues, por medio de las redes sociales y las gestiones que algunos hemos venido también haciendo de manera individual, hablando con senadores, con representantes, coincidimos con todo el trabajo que venía haciendo el grupo de los 100. Yo tengo también una observación rápida por comentar y es la contradicción normativa y jurisprudencial que se ha venido presentando en las declaraciones ineficaces. Como ustedes saben, salió una sentencia hace poco que fue la 25625 de marzo de 2022 del Consejo de Estado, donde es contradictoria porque señala que las declaraciones de retención presentadas sin pago total son válidas como título ejecutivo para fines del cobro coactivo, a pesar de la calificación que les había dado el artículo 580 del Estatuto Tributario como ineficaces. Entonces, a diario uno se encuentra que los agentes retenedores se preguntan entonces si la retención en la fuente es un impuesto o qué, y si finalmente era o no era válida la declaración que se presentó. Entonces, unas situaciones de vida tan complejas que nos llevan a todos a que estemos unidos en estas cosas. Yo veo que, bueno, ahorita hizo una colega una pregunta sobre el tema del pago. Una de las cosas con la que coincidimos en algún momento con Miguel Ángel García, a pesar del trabajo independiente de cada uno, fue una charla que alguna vez hicimos con Compucol para modificar el artículo 429 del Estatuto Tributario en cuanto a que el IVA no se pague cuando se expida la factura, sino en el momento en que le paguen a esa pequeña empresa. Que algo se avanzó con la ley de precios justos, pero que seguimos luchando también. Ese del 429
lo seguimos insistiendo y como bien lo hemos venido diciendo, se ha ganado una batalla, pero no una guerra, porque tenemos que seguir trabajando por esta profesión y por una cantidad de cuestiones que estamos buscando que van dentro de los principios de justicia tributaria. Todo esto para decirles que lo que se ha venido trabajando se vincula a otros procesos como los de simplificación contable, en lo que he venido trabajando hace muchos años, y en la necesidad también de una simplificación tributaria. Lo que no han hecho los expertos tributarios locales e internacionales que se han contratado, o que sí lo han hecho, pero que los gobiernos no han avanzado en la reforma tributaria verdaderamente estructural, sino que siempre se ha buscado reformas tributarias recaudatorias. En eso tenemos que empezar a trabajar nosotros, a proponer a los gobernantes cambios estructurales en el estatuto tributario. Ayer yo mencionaba que hay estudios de la OCDE y estudios independientes internacionales que muestran que Colombia es uno de los países más difíciles del mundo en tributación, creo que después de la India, aunque por ahí nos andamos peleando con el puesto con Argentina, pero es uno de los países más difíciles en contabilidad y tributación y sobre todo en el tema tributario. Entonces tenemos que seguir trabajando en esto, tenemos que seguir trabajando apoyándonos. Hemos venido haciendo ese trabajo también a través del grupo de estudios tributarios que hacemos ahí en Global Contable y pues finalmente quiero decir que se necesita mucho apoyo de los colegas. Eso que mencionaba Miguel en cuanto a que siempre estamos pidiendo algo a cambio, pero que más a cambio de todo lo que se ha venido luchando por esta profesión. Allí en el grupo de los 100, por ejemplo, se ha venido dando un apoyo legal a través de los abogados, a los que son contadores y abogados, porque pues otros que son solamente abogados, a personas que han tenido unas problemáticas tan complejas y que se ha tratado de unificar varios casos como para ayudarle a un grupo de personas de manera que se les pueda buscar algunas soluciones comunes. Y finalmente decirles que la política de la que yo, por ejemplo, siempre he estado muy alejado, siempre he sido muy, digamos, apático a los temas de la política, de estar allí detrás de un senador y detrás de los políticos. A veces, infortunadamente, ser político es casi, casi un descrédito en Colombia, pero hay políticos que están haciendo cosas y sobre todo nosotros también tenemos que empezar a acercarnos a la política. Yo creo que de una u otra manera hay que trabajar con lo que hay que trabajar con los políticos y hay que apoyar a personas de estos grupos que se quieran lanzar a este tipo de cargos para que nos ayuden a buscar una mejor profesión a futuro. Dios los bendiga, era solamente eso lo que quería como comentar. Gracias María Janet por la invitación y gracias a Camilo, a todos, a Leonardo Barón, con todo su apoyo y no, a todos, a Diego Fernando, porque de verdad que es la primera vez que veo que estamos haciendo énfasis en las cosas que nos unen como debe ser. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, Juan Fernando. Leonardo y Pili tienen la palabra, por favor, resumidito para que pueda Diego Fernando hacer su exposición final y luego entramos a un conversatorio con todos los presentes que yo creo que están que se preguntan. Ahí en la chat hay preguntitas, pues no las voy a hacer todavía para poderles dar la palabra a ustedes. Entonces, las damas primero. Pili. Bueno, muchísimas gracias. Sí, voy a ser breve porque sé que el tiempo apremia y que hay muchas inquietudes. Solamente retomando un poco los agradecimientos para todas las personas que han hecho realidad este sueño. Creo que los contadores que somos un poco más antiguos, por decirlo de alguna manera, soñamos con estos espacios personalmente. Yo y de pronto las pocas personas que me han visto en redes saben que estoy en una lucha constante por esta profesión y qué bueno ver en este momento a los más de 233 contadores que nos acompañan. Y ojo con una cosa, somos 257,000 contadores y va contando. Y leí ahorita un poco en el chat, alguien decía, pero es que los contadores se están retirando, pero es que tenemos miedo. Realmente y en otros espacios vale la pena esta profesión y yo les digo, claro que sí vale la pena. Imagínense lo que se ha logrado con el esfuerzo de los colegas, que ya Miguel Ángel lo contó, lo que han logrado hacer, pues piensen ustedes qué podemos hacer todos
unidos para poder sacar adelante la profesión, para dignificar y darnos el lugar que realmente merecemos. Desde la tributaria, ojo, tenemos unas reformas a la profesión que vienen en camino y yo leo también muchos agradecimientos y eso es muy bonito. Sí, porque hay que agradecer lo que los demás hacen por nosotros. Me incluyo porque soy contador y porque también he sufrido todos los temas que uno vive en las empresas, pero colegas, hay que unirnos, hay que tener compromiso con esta profesión. A veces no es desde el otro lado dar las gracias, sino decir desde mi punto de vista, desde mi lugar, ¿qué puedo hacer por la profesión? No todos tenemos acceso a los congresistas, a los senadores, pero creo que podemos hacer desde el respeto mismo a la profesión, desde no juzgar al otro por preguntar, desde la capacitación y desde el conocimiento, creo que podemos hacer mucho por esta profesión. Ojalá esto sea, decía María Janet, como la semilla para empezar a hacer algo grande y no renunciar, está que llueve durísimo en Bogotá, y no renunciar verdaderamente a esta profesión. Yo le digo a los estudiantes, ojo, no hay que renunciar, trabajo es lo que tenemos y hay que seguir adelante. Muchas bendiciones para todos ustedes y creo que estos cambios que se dieron y los logros que hicieron el grupo de los 100 y todas las personas, no voy a nombrar porque son muchos desde sus lugares haciendo el trabajo, es un respiro y una tranquilidad para todos los contadores, pero este es un primer pasito, lo dijo Miguel Ángel en su frase, solo uno no hace nada, uno siempre tiene que estar en comunidad para lograr grandes cambios, así que muchas bendiciones y bueno, adelante con el conversatorio. Gracias María Janet por la invitación y a todos. Gracias a ti, Pilar, por tu breve comentarios que son muy a tono a lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué se me hizo Leonardo? Leonardo, hola. Bueno, vamos con Diego Fernando entonces. Leonardo, Diego Fernando. Bueno, estimados colegas, buenas noches. Bueno, no, complacido, contento con esta, por primera vez, pues en mis 51 años de vida que yo veo, más o menos 30 años del ejercicio profesional, que veo una unión realmente viendo resultados, ¿no? Porque hay una cantidad de centros, pues, digamos, pero se han convertido en capacitadores más que realmente en ejercer una agrupación, una unión del gremio. Bueno, entonces voy a dividir 3 puntos, ¿sí? Primero, la academia. En lo que estamos trabajando en la asociación, pues yo como asesor jurídico de la asociación Grupo de los 100, asociación gremial, sin ánimo de lucro, Grupo de los 100, Centro de Estudio Grupo de los 100, el presidente Miguel Ángel García López. He dividido en 3 secciones, digamos, la academia, ¿cierto? Tenemos todo una búsqueda de que el contador, como abogado les digo, el contador es el principal asesor legal del empresario, no es el abogado. Uno como contador, yo he sido contador operativo, ¿sí? El contador general. En una pyme, uno sí, le toca que, pues, no ser un especialista, no hacer especializaciones, pero sí tiene que saber un poquito de muchas cosas. No podemos, porque esa es una pyme y en una pyme, pues, si uno llega y está diciendo, no, pero es que yo voy a sacar por el contrato que no hago la exógena, porque me da miedo. No, pues, no va a quedar sin trabajo. Hay una cantidad de gente ahí buscando trabajo. ¿Sí? Entonces, el contador es el principal asesor legal del empresario, decía. El colega Leonardo Barón, él comenta que la OCDE está buscando a través de mera sanción. Esa no es la función de los estados, sino buscar el impuesto, no sanción incluyendo los intereses exorbitantes de mora, ¿no? Es que los intereses son los que en las declaraciones de retención ineficaces, en las retenciones de IVA ineficaces, son las que en mi ejercicio profesional están llevando a la cárcel al empresario. ¿Sí?
porque los intereses de mora no tienen techo, la sanción de extemporaneidad o las sanciones tienen en algún momento el doble del monto del impuesto, digamos, pero los intereses de mora no tienen tope. Entonces yo llevo a mis empresarios, ya me caen con la orden de captura aquí por esas declaraciones ineficaces de retención, pero ya no pueden pagar porque son unos montos impagables. Él me decía, no, mi contador nunca me dijo que esto estaba llegando eran 180 millones lo que yo debía, porque cuando ya les llega la orden de captura, eso hace 5 años fue eso, 7 años lleva esa retención ineficaz ya. ¿Sí? Entonces, cuando él va a pagar son 170 millones, pero él tenía, no, es que yo pensaba que eran 40 millones apenas, no, pero es que esto interés de mora, los contadores tenemos que registrarlos. Bueno, entonces decíamos que la academia queremos que empiece a dar tributaria 3 en los últimos semestres, ¿no? Yo acá lo he editado en Cali, en un minuto, en el 9º semestre. Se da procedimiento tributario, tributaria 3. Y no podemos ser, si la dictamos colegas contadores, tenemos que ver el recurso de reconsideración, saber qué es un pliego de cargos, ¿sí? Que no, eso no es un pliego de cargos, no es para que nos enfermemos, nos vamos a dejar al empresario lo vamos a dejar por el miedo, vamos a dejar de ir a la empresa, no. Vamos a ver qué es una resolución sanción y especial el recurso de reconsideración. Me llegan acá recursos de reconsideración hechos por contadores, pero a mí no me dieron, mi universidad pues supuestamente es una universidad pues acreditada y todo con calidad, pero no vimos, pues ok, yo estoy hablando de 30 años, no vimos procedimiento tributaria 3. Yo lo vine a ver en la especialización, en gerencia tributaria, pero el contador en pregrado tiene que saber cómo asesora al empresario de que, bueno, vamos a dar la pelea, jefe, sí, al empresario, porque el contador es el principal, es el que él le paga cada mes el empresario, no es al abogado. Entonces, necesitamos que la academia dicte tributaria 3. La asociación gremial, ahorita, otro punto que quiero que estamos buscando que haya una cohesión de la asociación gremial de contadores públicos, que no sea que solo nos busquen para la parte política, pues, de los votos allá en la Junta Central de Contadores, Consejo Técnico de la Contaduría Pública allá en Bogotá, solo nos buscan para eso, no. Que sintamos nosotros que realmente nos están representando, nos defienden, ¿sí? Que hasta una asesoría jurídica, nosotros tengamos una asesoría jurídica porque necesitamos canalizar a través de un solo gremio toda la cantidad de oficios, los programas que están llegando. Como decía el colega Leonardo, están buscando sanciones gigantes. Ellos ya están evitando, van a llegar a la visita, ya es un acta de visita electrónica virtual, pues digamos, una inspección jurídica, inspección contable, tributaria, virtual. Eso ya van a llegar allá, ya están, sino que todavía eso con la emergencia sanitaria hasta ahí llegó, pero ellos están en mora de reglamentar la inspección tributaria y contable virtual. No nos pongamos, colegas, no corrijamos totalmente si no hay la plata para pagar. Si no hay la plata para pagar, ustedes no me pongan a corregir esas bancarizaciones, todo eso que está llegando ahora, eso es lo que quieren por teléfono asustarlo a uno. No, se paga solo lo que tenga una partecita, pero para que me dejen o nos dejen pues a los abogados pelear eso ante tribunales, ¿sí? Pero me cierran si corrigen totalmente, entonces le cierran a uno la oportunidad de defenderlos ante tribunales, ¿listo? Bueno, una asociación gremial que hasta la parte disciplinaria nos defienda, nos preste una asesoría jurídica a precios de asociación gremial unificada, pues porque estamos unificando todos los problemas para poderlos pelear, pero si estamos desunidos, no sabemos, nosotros no damos cuenta de los problemas que están teniendo. Bueno, órganos, necesitamos como tercer y último punto, necesitamos unos órganos que limiten el amplio poder que cada vez
más se dota a la DIAN, a la UGPP, ¿sí? A los municipios, pero la DIAN, ahorita que miren que cada vez va llegando más la cárcel. Antes la cárcel solo era por no pagar el IVA, la retención en la fuente, pero ahorita ya viene, viene desde 2016, ustedes saben, viene la cárcel y por ahí venimos nosotros también cuando hay defraudación fiscal, evasión tributaria, ¿no? Sí, porque si nosotros de alguna forma fuimos los que, pues uno le toca asesorar eso, porque esa es la realidad nuestra. Nosotros no nos podemos abstraer a un mundo ideal de los libros que nos enseñan en la universidad, que es un mundo ideal, ¿no? Un mundo azul, como dice mi señora, un mundo azul. Ya cuando sí, déjame mi mundo azul. No, ese no es el mundo, ese mundo es abstracto. Sí, no, necesitamos bajar ese mundo a la práctica necesitamos entonces unos órganos que limiten el amplio poder de la DIAN, ¿sí? Donde nosotros los contadores quedamos en la mitad entre un Estado que busca sanciones exorbitantes como esta del 651, que les cuento un pedacito. En el 2019 me llegaron, pues me estaban llegando muchos, pero entonces yo al inicio como abogado me puse contento, ¿no? Pero después no era así, porque conocí unos casos una colega que le tocó que irse aquí de la ciudad porque pues tenía un empresario. Ustedes saben que los empresarios en este país, pues hay unos que son delicados porque uno no sabe ni de dónde origen realmente de sus fondos. Entonces nosotros ahí como contadores quedamos ahí en la mitad entre el Estado y el empresario que quiere pagar menos, que no quiere pagar pues sanciones exorbitantes. Entonces, y está el Estado buscando recaudar con mera sanción sobre errores de forma, no sobre impuestos, no, porque toda la grande la viene perdonando. Ustedes vieron a Bianca en pandemia, a la grande a puerta cerrada se perdona, pero estos pececillos, esta cantidad de pececillos de pymes es donde va a buscar llenar el recaudo récord, como dice cada director de la DIAN. Entonces necesitamos ese tercer y último punto, órganos que limiten el amplio poder de la DIAN. Eso se llama las amplias facultades discrecionales. Discrecionales que hacen lo que les da la gana, como decimos en términos castizos. Si me perdonarán. Lo que da la gana con uno. Es como en devoluciones, las amplias facultades discrecionales. Eso es lo que dice. Sí, que ellos pueden hasta cometer unas arbitrariedades. Litigio estratégico. Entonces, dentro de esos órganos que limiten el amplio poder, necesitamos una defensoría independiente. Defensoría de contribuyente y usuario de dinero independiente, como en México. Está Prodecon, me parece que llama Procuraduría del Contribuyente, llama ya. Claro que pues es un país más grande y todo, pero necesitamos una defensoría que no sean los mismos de la DIAN, porque pues ellos nos hacen a veces perder el tiempo, les digo, sinceramente. Porque pues ellos no pueden hacer nada, pero pues sí, pues al menos a la asociación gremial, ya la representación, al grupo de los 100 nos han ayudado, pues al menos que nos escuchen, ¿no? Pues sí, eso sirve. Pero no, necesitamos una procuraduría del contribuyente, un tribunal fiscal como en el Perú, ¿sí? Porque uno le toca como abogado, le toca que explicarle a los jueces porque no son especializados en lo tributario. Entonces hay un desgaste y unas decisiones que les digo muy precarias, ¿no? Diego Fernando, se le apagó el micrófono. Abra micrófono, Diego Fernando, que se le apagó. Se le cerró, perdón. Bueno, entonces acá, creo que queden órganos que limitan el poder a los amplios poderes discrecionales de las arbitrariedades que comete la DIAN, que es un organismo muy poderoso, que va a empezar a llevarlo a uno a la cárcel, ¿sí? Primero al empresario y por ahí va llevando al contador si también fue objeto para la evasión tributaria. Entonces, decía yo, una defensoría independiente del usuario y del contribuyente, o sea, una procuraduría del contribuyente, que no sea de la misma DIAN, en otro edificio, no que es en otro edificio, pues, pero eso es la misma DIAN. Tribunal fiscal, para uno no tener que estar como abogado, explicándole pues, a los jueces y uno ve unas decisiones de esos jueces que no son en derecho. Uno dice, no, pero usted juez, claro, es que le toca aduanero,
Colpensiones, pensiones, todo lo demandas contra el Estado, y son miles, y entonces contratación estatal, entonces queda muy difícil de que ellos especialicen en lo tributario. Bueno, en Perú está ahí Tribunal Fiscal. Dentro de este último punto, ya para terminar, el litigio estratégico de los contadores, ¿sí? Que en las 3 ramas del poder, en el Ejecutivo, que es la DIAN, digamos, la vía gubernativa, empecemos a manejar esos términos, colegas, que eso está en el estatuto, vía gubernativa, ¿sí? Que es el contencioso administrativo. Yo quiero escuchar a unos colegas que le digan al empresario, no, tiremos esto a tribunales, porque aquí hay una diferencia de criterios de interpretación de la ley. Ese concepto de bancarización, los conceptos no son, no, yo tengo que, como contador, yo sigo la ley, cada ley, la 2155, la anterior, pero estamos esperando esta con qué número queda, pero la ley, ¿sí? La ley RAS y el decreto 1625, ¿no? Decreto legislativo 1625-2016. Eso es lo que nosotros seguimos. Esos conceptos de la DIAN no son ley, colega, no corran a corregir así, no corran a corregir ni con esas llamadas son como extorsivas allí y no. Vamos a empezar vamos a ver cómo empezamos a defender en derecho, ¿no? En derecho, nada más, no volvamos a esas prácticas de coimas y esas cosas, no. Eso ya no funciona. Y entonces decíamos, el litigio estratégico, que entonces tenemos las 3 ramas del poder público, la DIAN, ¿no? Entonces a la DIAN, a través de los oficios que les van llegando, vamos a empezar a canalizarlos aquí a través de la asociación gremial. Judicial, primero, miren que nos costó desde la ley 1819 de 2016, 1819, la última reforma tributaria estructural, realmente que fue la que nos puso de 651, eso es 2016, son 6 años que llevan acabando empresas con la vida, con la tranquilidad de los colegas contadores, porque son muy exorbitantes y si usted no tiene para pagarlas no le sirve tener más un pago parcial, no sirve. Toca pagarlo del 20% en cada una de esas instancias de la reducida del 640. Y entonces, eso es a nivel judicial. Tenemos que los contadores empezar a asesorar en derecho. No, vámonos, jefe, vámonos a litigar. Yo me voy a conseguir un abogado que me muestre casos ganados, o sea, que no se puede improvisar tampoco con los abogados. ¿Sí? Muestre casos ganados a la DIAN y vámonos al pleito, al litigio, vamos a ejercer nuestros derechos. Esto ya estamos dejando de ser un país, pues como falta de cultura ciudadana. Miren que ya todo eso es cultura ciudadana, usted como conocer qué es el Consejo de Estado, qué es el Consejo de... Eso está en la Constitución, ¿sí? Bueno, entonces, eso es otro tema, pues, enseñar constitucional a los contadores. Pero eso se enseña en procedimiento tributario, ahí uno les da un pedacito. Y Diego, en el legislativo... Voy a terminar, perdón. Sí, es que tenemos ya una lista larguita de manitos levantadas. Voy a terminar con este pedacito. Entonces éramos los 3 ramas del poder público, ¿no? En el Ejecutivo, la DIAN, entonces vamos a canalizar los oficios, para defendernos como gatos patas arriba contra todos esos oficios oprobios, esas sanciones que son intimidatorias. 2, judicial. Cada juzgado en cada tribunal administrativo de cada departamento y hasta en el Consejo de Estado, los casos más grandes, entonces vamos a empezar a asesorar al empresario. No, vámonos a tribunales, jefe. Vamos, porque nosotros tenemos las de ganar, así con la seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de interpretación de criterios, una diferencia de criterios de interpretación de la ley. Y 3, para terminar, legislativo, que es el lobby gremial de los contadores públicos, que en representación de las pymes, porque nuestros clientes son pymes. Por eso es que los contadores no nos metemos en lo público, en la política, porque lo nuestro es lo privado, nosotros es el sector privado el que nos da mayor trabajo, las pymes, y las pymes son el 99%. Aquí no hablemos que las empresas gigantes, que aquí la mayoría son pymes, y esas son las que nos llegan a nosotros, ¿sí? Eso era lo que les quería decir, colegas. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego Fernando. Bueno, vamos a los manitos que están levantadas y ya deben de estar cansaditos de tanto levantar esa mano. Tenemos a José Miguel Hernández, ya arregló el tema del micrófono que no pudo ahorita intervenir.
José Miguel Hernández. No lo veo. Listo. Marisela Medrano. Marisela. Marisela, tienes manito levantada, abre micrófono. ¿Sí me escuchan? Bueno, claro, ya la escuchamos, Marisela. Tu pregunta y tu consulta va dirigida a alguien en especial de los que intervinieron o para todos o cualquiera puede responder. Cualquiera me puede responder. Listo, Marisela. ¿Y desde dónde te comunicas con nosotros? Desde la ciudad de Cartagena. Bueno, Cartagena, qué bueno, desde la costa, la 24, 25, 26, 27 voy a estar allá, para que nos veamos. Qué chévere. Te comento lo siguiente, colega. Buenas noches. Buenas noches. No sé si entré tarde al conversatorio, pero igual voy a hacer mi consulta y mi comentario. Es con respecto al IVA, a la periodicidad del IVA. Cuando ingresé estaban hablando sobre eso, pero no alcancé a escuchar si en el proyecto de reforma tributaria quedó algo concertado definitivamente acerca de esa periodicidad, puesto que ya he tenido varios casos de comentarios con colegas y ahora me sucedió a mí que un contribuyente, una persona natural responsable de IVA, pero solo empezó a tener esa responsabilidad este año, empezamos a declarar de forma cuatrimestral. Luego estuvimos recibiendo unas declaraciones sugeridas de la DIAN en el mes de junio, efectivamente porque se había pasado, la persona no me había contratado y se había pasado el tiempo, y la declaración sugerida decía segundo bimestre, primer cuatrimestre. Efectivamente se hizo el primer cuatrimestre, se cumplió con la sanción de temporaneidad, pero seguido a eso no se llegó a recibir más correo de declaración sugerida de la DIAN, sino hasta la fecha del cuarto bimestre o segundo cuatrimestre. Creo que es así, no tengo ahora mismo el documento acá. Y la preocupación en estos momentos es que sí, se siguió haciendo cuatrimestralmente, de forma cuatrimestral, pero ahora mismo la DIAN se pronunció y le volvió a enviar una declaración sugerida de IVA, pero para que lo haga bimestral. Entonces es allí donde viene la confusión ahora, que me llaman y me consultan. ¿Realmente se puede seguir haciendo de forma cuatrimestral o ceñido a la norma que no habíamos visto el punto donde dice para los responsables nuevos debe empezarse a hacer de forma bimestral? ¿Qué pasa si se cumple ahora, después de haber presentado ya 2 cuatrimestres a esta altura, a este nivel del año, a este momento? ¿Qué pasa si se empieza a hacer de forma bimestral? ¿Cómo se hace para corregir los anteriores? O si su consejo es ya terminar el año de forma cuatrimestral. No sé. Tengo esa incertidumbre en estos momentos para esa asesoría. Yo le puedo responder, Janet. Sí, claro, Miguel Ángel. Dentro de los obstáculos que se ha presentado con esta periodicidad del IVA es la confusión que la misma ley ha infundido en esto. Entonces, ¿qué sucede? Que la norma dice que cuyos ingresos en el año inmediatamente anterior sean inferiores a 92.000 UETs. Entonces resulta que una empresa se constituyó en el mes de agosto, pero no realizó actividades, nada, llegó a 31 de diciembre y no realizó actividades. Y realmente los ingresos de esa empresa son cero, fueron cero en el año anterior, y entonces yo diría que en el año siguiente comenzaría a presentar IVA cuatrimestral, pero por allá en unos intríngulos, en unos rastrojos que tienen las normas, me lo hizo caer en cuenta Camilo Andrés no hace mucho. Dice que efectivamente se cuenta es cuando la empresa realice o el contribuyente realice una actividad gravada.
Entonces resulta que la empresa puede estar inactiva 3 años, sí, pero si en el año 2023 o 2022 comenzó actividades, comenzó a vender su primer producto con IVA, allí comienza realmente el inicio de sus labores y entonces la declaración sería bimestral. Pero no se preocupe porque precisamente hemos logrado y hasta ahora está allí marchando que todas las declaraciones que ya han sido presentadas en periodo equivocado puedan ser corregidas sin sanción. Entonces, a través de los gremios, nosotros vamos a hacer una campaña para que la gente, mientras se modifica este artículo, tenga muy claro en cuáles circunstancias declaras bimestral y en cuáles cuatrimestral. Y me complace mucho tener a alguien aquí de la Universidad de Cartagena o de la ciudad de Cartagena. Yo soy egresado de la Universidad de Cartagena, año 1990. Muy duro graduarse en la Universidad de Cartagena, pero bueno, aquí estamos. Y también para que por tu intermedio, Marisela, podamos lograr que los colegas de Cartagena logren agremiarse también, porque con ellos ha sido muy difícil. Entonces, espero dejar satisfechas tus inquietudes en este aspecto. Sí, Miguel, sí, me quedó claro, pero una última cosa, Dadico. En estos momentos, sí da tranquilidad el logro que se está haciendo, bueno, el logro de tomar, de incluir ese beneficio de las correcciones de las declaraciones, pero en estos momentos, colegas, su sugerencia, o sea, yo le pregunto, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿qué harían si en estos momentos ya el cliente ya presentó 2 cuatrimestres en este año? Efectivamente debió hacerlo de forma bimestral, me quedó totalmente claro, pero si ya lo hemos hecho, si ya se han hecho 2 cuatrimestres, el primer cuatrimestre y se presentó el segundo cuatrimestre en el mes de septiembre, solo hasta ahora la DIAN se pronuncia y le dice en su correo que se le va a vencer el quinto bimestre. Mi pregunta ¿es prudente presentarlo ahora de forma bimestral? Permítame, le respondo rápidamente y no me demoro. Lo primero es que, por supuesto que es prudente que lo haga bimestral. Léase, por favor, el artículo 1.6.1.6.1 del DUT, donde señala que los cambios de periodicidad aplican desde la primera declaración de la vigencia fiscal siguiente, pero esto es cuando efectivamente a usted le aplica el cambio. Pero ¿qué pasa? Que es que en este caso, según lo que usted está diciendo, había un error en la presentación, porque se venía haciendo cuatrimestralmente. Como había un error y usted va a corregirlo y lo va a hacer como debería haberlo estado haciendo, entonces usted debe aplicarlo de una vez. El otro problema, que es el que usted tiene hacia atrás, es lo que muy bien le explicó Miguel Ángel. ¿Qué es lo que él explicó? Que si usted se equivocó en la periodicidad, pues al 30 de noviembre de 2022, digamos, que sería como el tope, usted debe presentar sin sanción de extemporaneidad máximo en los 4 meses siguientes a la vigencia de la norma. Eso quiere decir hasta abril. Pero por ahora, si a usted le está diciendo la DIAN claramente ahí que era bimestral y llegáramos a la conclusión, por supuesto que tocaría estudiar el caso de manera puntual, pero si usted está segura que es bimestral, sabiendo que bimestrales son quienes, los grandes contribuyentes, quienes tengan ingresos superiores a 92.000 VTs, contando únicamente los grabados y exentos, y los responsables del 477, además de los del 481, que efectivamente realizan exportaciones. Entonces, si ya usted tiene una seguridad razonable de que es bimestral, pues tiene que proceder como tal, y así se lo está diciendo la DIAN allí en su documento. Entonces debe actuar independientemente de que hacia atrás se haya cometido el error. Marcela, en mi criterio, siga. Ok, entonces ya me quedó claro. No, el cliente en este caso lo cumple es en el punto de los nuevos responsables del impuesto de las ventas, porque los topes no los tuvo. Los topes no los tuvo, solo que es nuevo. O sea, empezó a ser responsable del impuesto de las ventas fue este año en abril. Entonces, como fue este año en abril, él empezó a hacerlo de manera cuatrimestral porque se enfocó en que sus ingresos en los periodos anteriores, porque es persona natural, es una persona natural que ha venido facturando con empresas privadas y del Estado ingresos inferiores a los 92.000 VTs, pero sí se hizo responsable al IVA
si se hizo responsable del IVA fue este año. Y como se hizo responsable de IVA fue este año, es que ahora que estoy viendo todo su historial, en ese punto sí encajaría de forma bimestral, solo en ese punto, no en los demás. Pero es clara la norma que dice que con el hecho de que cumpla alguna de estas condiciones, debe hacerlo de forma bimestral. Es que me embargaba a mí la incertidumbre de qué pasaría si ahora, en este bimestre que se le va a vencer pasado mañana, deberíamos presentar el bimestre que viene siendo agosto, viene siendo agosto, septiembre, octubre, viene siendo septiembre, octubre, lo presentaría y por supuesto esperaría que quede la reforma en firme para aprovecharse beneficio y si Para corregir. las anteriores, sí. Exacto, pero en ese caso ya está pago el IVA, porque ese IVA de esos 2 bimestres que no se hizo, sino que se hizo cuadrimestral, ya se canceló en septiembre. O sea, ya el dinero la tiene la DIAN, solo que se hizo en el periodo que no era, pero ya el dinero está consignado en la DIAN. Sí, sí, claro. El bimestral parece ser, salvo mejor opinión, y por lo tanto, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 600, pues empieza a hacerlo bimestral y para las anteriores aplica el beneficio que está quedando en la reforma. Ok, muy amables por su Listo. respuesta. Gracias. Bueno, Marisela, muchas gracias por participar. Gabriel García, Gabriel, abre micrófono. Sí, señora. Bueno, yo ya sé que tú eres desde Bogotá, te comunicas con nosotros, bienvenido. Sí, gracias por el espacio, gracias por la participación y gracias a los colegas que han participado activamente en el curso de la reforma tributaria. Vale la pena decir que mucha gente ha participado allá. Lo que de pronto nos ayuda ahora son estos medios virtuales que uno está más comunicado que hacen unos y que hacen los otros. Pero gracias por el espacio. Independiente de todos los comentarios que dice que ojalá sigamos trabajando en estos aspectos, a mí me ha llamado la atención tremendamente una cosa que hay que sacar adelante o darle la debida discusión. Yo le encontré por allá buscando papeles. Primero, o sea, entiendo que algunos colegas trabajan puntos puntuales en función del estatuto tributario. Ya le decía el abogado, hay que hacer un poco de serie de tareas. Pero yo siempre he dicho, a los senadores hay que venderles ideas buenas, además de lo personal que uno, porque uno representa un gremio, esto y lo otro. Yo digo que la profesión contable podríamos ayudar tremendamente, primero convencernos a nosotros. Yo leí un artículo que la declaración de renta de empresas, o sea, de personas jurídicas, la volviéramos un estado financiero. Eso es un debate que hay que darlo al gremio. Yo entiendo que ahí van a salir muchas cosas, pero uno cuando se pone a dar cuenta de si eleváramos la declaración de renta de personas jurídicas, estado financiero, de personas jurídicas, nos ganaríamos que se publique toda empresa en el cumplimiento de la información. Yo he entrado en esos debates varias veces y mucha gente dice, pero las NIP no dicen eso. Le digo, pues aportémosle a las NIP para de contar. Esa es una inquietud que ahorita que estamos hablando con colegas que están interesados en reforma tributaria y que dice que vamos a seguir participando. Entonces, ese es un punto claro. 2, a mí me llamó la atención en esta reforma tributaria y obviamente por toda la influencia de la OCDE. ¿Por qué no hacemos los contadores un índice financiero o lo agregamos a las notas de estado financiero, que es el índice que hoy en día es la manzana de la discordia? Tasa de tributación efectiva. Tasa de tributación efectiva. Hay bastante documento y como dijo el director de Planeación Nacional, hasta que no nos pongamos de acuerdo
qué es tasa efectiva de tributación, vamos a estar mamando gallo, el de la ANDI dice que es así y otros dicen que es asá. Pero ¿por qué no hacemos el ejercicio en la empresa y decimos calculemos la tasa efectiva de tributación? Ahí sí creo yo que estamos apoyando desde lo académico y desde la profesión. Esto no quiere decir que la actividad que se hagan por allá no tenga ningún valor. Y por último, a ver si hay alguna dirección del grupo de los 100. Yo lo vi por redes sociales, pero no decía, pero bueno, ¿y esto qué? ¿Cierto? Alguna dirección como para entrar, indagar. En esos dos puntos centrales, sí nos podemos poner de acuerdo. En otros, yo me acuerdo cuando asistía por el sector cooperativo, hacíamos lobby y nos enfrentábamos, inclusive hasta los mismos que íbamos a patrocinar algo, porque en esto hay que ser claro, no puede ser uno para allí, otro para allá, porque hay divergencia. Y hay temas ya tratados, y hay temas que hay que decirle a los que los promueven, de oiga, mano, parece que está desinformado, está desenfocado, esto no es un criterio general. Por decir uno, que la tasa de tributación de las pymes, que el otro está en las 35 y que a nosotros nos las deje 20. Ese tema es trillado aquí en Colombia. Aquí existió. Las limitadas tenían una tasa de tributación y las SA tenían otra tasa de tributación. Yo, por ejemplo, en el sector cooperativo, cuando no pagábamos impuestos, le dije, oiga, tenemos es que pagar impuestos y tenemos es que conseguir a alguien que calcule cuánto es la participación en el Producto Interno Bruto de Colombia, del sector cooperativo y de las entidades sin ánimo de lucro. El día que nos ven llegar con ese informe a un ministro, entonces sí nos van a poner cuidado. Esa era mi participación. Son dos temas. Más que una pregunta era tu reflexión. Correcto. Correcto. Sí, porque los otros temas, ya decía el colega, por eso yo veía al grupo de los 100 y oía al abogado, me gusta porque si, por ejemplo, compilamos todo lo que llega, ¿sí? Y se los tratamos de mandar a un gremio, pues al abogado le queda más fácil decir, por este lado son 300 casos que en última instancia es la misma respuesta, ¿sí? Por ejemplo, yo atendí muchos y me llamaron cuando la DIAN decía su tasa de tributaciones, su margen de contribución está muy bajo. Usted vendió 3.000 millones y usted debe estar en el 30%, 3 por 3, 900, usted debe dar una utilidad líquida de 900 millones. Entonces yo le decía, colega, ahí sí el único soporte que usted tiene es la contabilidad para decirle, mire, si quiere se la mando el balance de prueba de a dónde me saca de esa tasa de contribución. Gracias. A ti, Gabriel, por participar. José Albeiro. Hola, buenas noches. No, pues es que escuchando a Gabriel y a Miguel Ángel y a Juan, y también pues la intervención que hacía ahora Marisela, pero digamos que todo lo que estaba hablando ahora Diego, Fernando, en cuanto a la parte, digamos, de todas esas posibilidades de áreas, estaba yo pensando que nosotros deberíamos tener comisiones dentro del grupo de los 100 de la asociación, un grupo de comisiones para que, pues, mire, por ejemplo, Gabriel hablaba algo muy cierto sobre temas que ya están trillados, pero que a veces digamos que dentro de los temas, por trillados que estén, siempre van a estar ahí, porque pues obviamente la contabilidad es como las matemáticas. Entonces, eso se llama actualización de toda esa información. Entonces, teniendo comisiones al interior del grupo de la asociación, pues vamos a gozar de tener gente muy experta como Juan, como Miguel, como Diego, como Gabriel, como todos, porque cada cual tiene una importancia muy relevante. Entonces yo sugiero que, pues, primero 3 cosas. Primero, yo creo que estamos en mora de que alguien líder, que aquí hay mucha gente interesante, busque la posibilidad de que nos represente en los grupos políticos de las próximas elecciones. Creemos que nosotros nos merecemos tener un representante que sea el vocero directo de nosotros y así no tener que hacer tanto lobby como nos ha pasado. Segundo,
ya hemos descubierto con todas esas intervenciones de Miguel y de Juan que tienen, digamos, más experiencia con lo de Diego, que es necesario tener comisiones para eso. Y tercero, Diego ayer hablaba y hoy también hablaba sobre la importancia de los pénsulos. Entonces, eso se hace con comisiones. ¿Para qué? Para que seamos tan fuertes que ya tengamos un vocero experto especializado en cada área. Y así nosotros como asociación podemos hablar con cualquier persona, como decía Gabriel ahora, de poder llevar ciertos temas más arriba. ¿Por qué? Porque como asociación nosotros podemos ser muy fuertes, pero necesitamos quien nos escuche. Y dos, que nos valoren, porque es que ustedes mismos saben, alguien nos puede escuchar como un congresista, un senador, cualquiera de ellos, pero nos escuchará para un interés propio. Pero nosotros como agremiación sabemos que, mire, por ejemplo, la, digamos que toda la parte contable es muy similar a la parte del derecho. En el derecho está el civil, en el derecho está lo constitucional, y así está la parte de la parte contable. Si se pueden mirar ustedes, hay sanciones para SAS, sanciones diferentes para sanciones diferentes para las limitadas, sanciones diferentes para IVA, sanciones. Entonces, cada cual, si hacemos eso direccionado, creo que tenemos mucho más que presentar. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, José Albeiro. Bueno, ya no habiendo más preguntas, quisiera darle la palabra a Miguel Ángel, por el colega que empezamos y es artífice de todo esto, dando sus primeros pasos él solito, para que le dé el cierre a este conversatorio. No sé si Sandra de pronto también del Colegio de Pasto esté por acá presente. Gustavo, ¿Sandra está? No la veo. Hola, María Janet, buenas noches para todos, Bueno, listo, mis Sandra. colegas Sí. que nos están escuchando. Muchas gracias, María Janet. No, simplemente decirles que de parte del Colegio de Contadores Públicos del Suroccidente Colombiano, pues seguiremos trabajando con nuestros colegas. Somos un grupo muy dinámico también. Felicitar también al grupo de los 100 y a todos los colegas que se han vinculado en esta caótica tarea. Créannos que no es fácil tener que hacer tantas acciones, pero lo estamos haciendo por ustedes. Vamos a seguir en esa tarea y como nos dijo la representante Karen Manrique, lo que no se pudo realizar en esta reforma tributaria lo vamos a gestionar después. Y a los colegas del Colegio de Contadores que están presentes, a los otros colegas del resto del país, muchísimas gracias por estar en este evento. Desde el colegio también vamos a seguir haciendo eventos. Próximamente tendremos uno del análisis de esta reforma tributaria con nuestros colegas de nuestro departamento y también invitarlos, como han hecho todos los colegas, la misma invitación a que se agremien, a que conozcan de los diferentes gremios que estamos trabajando por nuestra profesión y simplemente extenderles la invitación de que debemos estar unidos, de que es muy importante el liderazgo del contador público en todas las gestiones que nosotros podamos hacer parte, en las decisiones que se puedan tomar en nuestro país, pues es muy importante ese apoyo de parte de ustedes y estar unidos. Simplemente eso, María Janet, muchísimas gracias, y a mi colega Gustavo también, y a todos los que han estado presentes y los que estamos liderando y los que están escuchando este conversatorio. Está muy bien. Uy, Miguel Ángel Lozada. Miguel Lozada. Buenas noches, estimados colegas. Bueno, se me animaron ahora último ya para despedirnos. Vea, Miguelito, por favor, no se me vaya ahí todavía. Claro que no. ¿Puedo hacerle una breve intervención, por favor? Claro que sí, Miguel Lozada, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, rápidamente, 3 temas. Primero, agradecerles la gestión. Doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber liderado semejante campaña, semejante empresa. Lo segundo es que comentaba el colega Ortiz acerca de las comisiones. Si se crean, a mí me gustaría participar en la que tiene que ver con el tema penal tributario. Y lo tercero es esto, es que el artículo 580-1 del Estatuto Tributario
fue modificado a partir del 27 de diciembre de 2019 con el artículo 101, ley 2010, y es allí donde se le reconoce una obligación en una declaración de retención en la fuente sin pago. Luego, ¿qué está pasando actualmente? Los empresarios, los responsables de IVA, están recibiendo persuasivos penalizables por periodos mensuales del año 2012, 13, en todo caso anterior a esta norma. Ese tema sí es muy preocupante porque imagínense entonces dónde está quedando la seguridad jurídica, el principio de legalidad y debido proceso. No nos cabe la menor duda que esto es tan arbitrario como el tema de las sanciones por periodicidad de IVA. Muchísimas gracias. Buenas noches. Listo. Vamos con Jorge Alexander Martínez y luego con Miguel Ángel García López y cerramos, ¿vale? Gracias por la asistencia, muchas gracias por responder a la convocatoria y vamos a seguir en la lucha con este tema. Jorge Alexander. Buenas. Jorge Alexander. Primero que todo, felicitaciones al doctor Miguel Ángel y a todos los que hicieron partícipes por los alivios con respecto a las sanciones. Ya muchos colegas han ganado mucha tranquilidad. Entonces, felicitaciones. Y lo importante es el llamado a hacer un gremio más unido. Segundo, lo que decía la doctora María del Pilar, es verdad, muchos colegas ya con una profesión que muchas veces no es valorada como debemos ser, y con esas sanciones tan onerosas, conozco colegas, conozco compañeros que han optado por retirarse de la profesión, buscar otras alternativas, y no debería ser así. Tercero, lo que dice el doctor Peláez es verdad. Los pénsules de las universidades, hay que fortalecer las universidades, que estas conversaciones, los decanos, llevar todo, porque es que la contabilidad veo que en los últimos años está cambiando muy rápido con todo lo que son documentos electrónicos, normas internacionales, la tributaria, todo. Entonces, y muchas universidades se han estado con los pénsules antiguos. Conozco universidades que no todavía dan la contabilidad al modelo antiguo, y el caso, por ejemplo, de las normas internacionales, muchas universidades los tienen, es como un relleno, hay un semestre como relleno. Entonces, sería muy bueno desde la base también empezar como a hacer esa propaganda para fortalecernos desde ahí. Y una pregunta es, el caso de una persona que venga declarando con IVA, que es no responsable de IVA y tiene bienes, vende bienes excluidos y grabados, pero no da los topes. Cuando esta persona pasa a régimen común o a responsable de IVA, entra a ser cuatrimestral o bimestral, porque es que hay una confusión ahí y estábamos divididas las opiniones. El artículo 600 dice, es claro en decir quiénes son bimestral, los del 477 y 481 grandes contribuyentes y los que son mayores a 92.000 VTs. En este caso, uno puede establecer que tuvo ingresos menores de 92.000 VTs. Entonces, en ese paso entraría a bimestral o a cuatrimestral, porque es que ya hay una base, ya viene declarando, o aquellas empresas que vienen declarando solamente excluidos y de un momento a otro empieza a vender bienes grabados o servicios, entraría a bimestral o a cuatrimestral, sabiendo que ya lleva varios años operando y que puede establecer la base de los 92.000 VTs. Esa es mi pregunta y mi apreciación. Miguel Ángel. Sí, aquí estoy, Janecita. Ya le respondo, querido colega, y sigo reafirmando que es bimestral. A partir del momento en que comienza a ser responsable, entonces desde allí es que comienza la responsabilidad de hacerlo bimestral. Para despedir este conversatorio, pues muchísimas gracias a todos ustedes que participaron, quienes participaron, y reitero mi invitación a que todos tratemos de que muchas más personas logren agremiarse y podamos unidos seguir defendiendo y seguir trabajando por la profesión.
Muchas gracias al Colegio de Contadores del Suroccidente, han hecho una labor eficaz y estamos unidos en este propósito y en muchos más que lleguen. Y bueno, seguimos adelante. No hemos ganado la guerra todavía, estamos ganando una batalla y ahora más que nunca los necesitamos a todos los colegas para que podamos luchar juntos en el futuro. Muchas gracias a todos y gracias, Janet, por la coordinación y a todos los que participaron en el conversatorio esta noche. Gracias a todos. Gracias Aquí, a todos. Ángel, en el chat queda la dirección de la página web del Gracias. Grupo de los 100 para que la visiten y llenen el formulario los interesados. Gracias. Gracias, muy amables. Gracias. Que estén muy bien. Descansen y hasta una próxima. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Todos, muy buenas noches. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias a todos los colegas. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, colegas. Gracias, María Janet, por la organización de este conversatorio. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentiles. Y gracias, una buena noche para todos. Un saludo especial para Mayane. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, colegas. Una feliz noche. Muchas gracias, María Janet. Dios la bendiga.